Estudiante, muy buenas tardes, darle la cordial bienvenida. Y el día de hoy vamos a ver sobre dos vertientes, la vertiente del Amazonas y la vertiente del lago Titicaca. Entonces, vamos a prestar mucha atención porque en el transcurso de la clase también les voy a estar haciendo algunas preguntas. Vamos entonces con nuestro material que tenemos preparado para el día de hoy. Y hoy día hablamos sobre la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Es una vertiente eminentemente muy importante, ¿ya? Pues nosotros tenemos el río más largo y caudaloso del mundo. Eminentemente para el Perú, para Brasil, el Amazonas pues es un río eminentemente importante, ¿ya? Entonces, esta región a donde se van a conformar los ríos para dar origen al Amazonas, está conformada por los ríos más largos del Perú, ¿ya? También a esta vertiente hidrográfica del Amazonas se le conoce como la vertiente del Atlántico, porque al final, pasando por Brasil, va a desembocar sus aguas, va a vertir sus aguas al Océano Atlántico. Por eso también se le conoce como vertiente del Atlántico. ¿Cuántos ríos lo conforman o vierten sus aguas en el río Amazonas? 21 ríos, que son los más importantes. Todos ellos con las características de ser ríos largos y caudalosos. Entonces, vamos a ver ahora las características de estos ríos. Todos estos ríos se encuentran en dos principales nudos. ¿Qué son los nudos? Miren acá nuestro mapa. Esta es la cadena de cordilleras y existen dos nudos en donde confluyen estas cadenas de cordilleras. El que está al medio del Perú se llama el nudo de Pasco, porque siguiendo esta ruta vamos a llegar, pues estamos en Cerro de Pasco, por lo tanto va a llevar el nombre de nudo de Pasco. Y en esta parte de aquí, que hay otro nudo, que por cierto va a dar origen también al lago Titicaca y que al mismo tiempo va a ser compartido con Bolivia, se va a llamar el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Entonces tenemos el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Muy bien, ahí está el mapa, lo podemos ubicar. Muy bien, chicos. Característica entonces, estos ríos que forman parte de la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿ya? Van a nacer en los dos nudos que forman la cordillera de los Andes del Perú. El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Otra característica es que estos ríos son largos. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Tienen una enorme longitud. Eso significa, son muy largos estos ríos. ¿Ya? A diferencia, pues, de los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico o de la vertiente hidrográfica del lago Titicaca, que son cortos. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño repaso a este nivel, un poco para los que recién acaban de ingresar. ¿Qué es vertiente MIS? Es una palabra nueva, ¿no es cierto? Vertiente hidrográfica del Pacífico. No se pierdan, chicos. Vertiente viene del verbo vertir, caer, caída de agua. Hidrográfica, caída de agua. Hidro es agua. ¿Ya? Entonces, caída de agua, ¿en qué lugar? En el Océano Pacífico, que es el mar. Caída de agua, ¿no? Vertiente hidrográfica del Amazonas, en el río Amazonas, entonces. Corriente hidrográfica del lago Titicaca, ya, vierten sus aguas en el lago Titicaca. ¿No? Fácil, ¿no, chicos? ¿Se entendió? ¿No? Vertiente hidrográfica, caída de agua, a donde se vierten las aguas. Entonces, en un primer estudio de la semana pasada hemos visto cómo se vierten las aguas en el Océano Pacífico. Estos ríos que nacen en la cordillera de los Andes, ya, estos que están acá, mire, van a nacer acá en esta primera cadena de cordilleras y van a desembocar, van a vertir sus aguas en el Océano Pacífico. A este se conoce como vertiente hidrográfica del Pacífico. A estos de acá, que van a vertir sus aguas en el Amazonas, en el río Amazonas, se conoce como la vertiente hidrográfica del río Amazonas. Y los que vierten sus aguas en el lago Titicaca, vertiente hidrográfica del lago Titicaca. Así de simple. Entonces, hay tres lugares donde se van a vertir las aguas. Océano Pacífico,
El río Amazonas, que está por acá y que va al final a vertir sus aguas en el Océano Atlántico, ¿ya? Pero no en territorio peruano, sino en territorio brasileño, y la vertiente del lago Titicaca. 3, no lo olviden, muy facilito. Muy bien, otra característica son ríos torrentosos, ¿ya? En su curso superior. ¿Por qué? Porque estos ríos tienen más de 5.000 metros de altura, pues, ¿nacen en dónde? En los nudos, ¿no? Son ríos de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en la parte superior, estos ríos pues van a venir con toda la fuerza del agua, porque están en la parte alta, van a caer. Definitivamente en esta parte superior, ¿ya? No hay, ¿cómo les puedo decir? No se practica la navegación, porque se romperían pues las embarcaciones, esas caídas inmensas de agua, no puede ser, tiene mucha fuerza. Comúnmente los ríos son navegables en su curso medio y en su curso inferior. En su curso medio es pasando por los hermosos valles de la selva, donde se siembran los cafetales, donde se siembran los cacao, se siembran las nueces de Brasil, se siembran las piñas, se siembran los cocos, ya los aguajales, etcétera, pues, ¿no? Sus valles hermosos que tenemos en la selva. Entonces, en esas partes donde el río es enorme y ancho, ahí sí se produce, pues, este transporte a través de los medios de navegación, ¿no? Y como es tan grande el río Amazonas, se puede navegar, son ríos navegables, ¿no? Características, son ríos torrentosos en las partes altas superior, pero en la parte media y en la parte inferior, cabe decir, cuando ya va a llegar al río Amazonas o dentro del mismo Amazonas, estos son navegables, ¿no? Muy bien. Otra característica de estos ríos de la selva son ríos de aguas regulares. ¿Qué significa? Que aquí todo el año llueve, o sea que todo el año hay agua. A diferencia de los ríos de la costa, que son ríos de estación, ¿no? De estación de lluvia. Pero hay, de abril a noviembre no pasa nada, son ríos secos. Esos ríos existen, muy poquita agua, pero en los meses que llueve en la sierra, entonces inmediatamente se llenan los ríos. ¿Ven? En cambio, en la selva no pasa eso. Siempre hay agua, ¿ya? Y más bien cuando abunda, más agua todavía, estos se van a salir y van a formar pues los famosos aguajales, ¿no? Que van a permitir otro tipo de plantas. O sea, que agua hasta por gusto hay en la selva, mis queridos estudiantes. Otra característica, estos ríos son serpentean, parecen serpientes. Si vemos las fotos, estos ríos son así, ¿no? ¿Ven? Así. Zigzagueantes son estos ríos. Entonces, al momento de dar la vuelta, se van arenando, van haciendo como una arena, van formándose ahí, dando vida pues ahí a las especies de peces. ¿Cuántas variedades tenemos? 2.500 variedades de peces en esos ríos del Amazonas. ¿Y cuántas variedades de peces tenemos en el mar del Océano Pacífico? Bueno, me refiero a la parte del espacio de mar que corresponde a Perú, 1.070 variedades de peces. Y en los ríos de la Amazonía, ¿no? 2.500 variedades de peces. Yo les pregunto, ¿en dónde hay más variedad de peces? ¿En los ríos de la selva o en el mar del Océano Pacífico? En el mar del Océano Pacífico. No, en el mar hay 1.070 variedades de peces y en los ríos de la Amazonía hay 2.500 variedades de peces. ¿En dónde hay más variedad de peces? En, En el Océano Pacífico. Nuevamente, a ver, mismo se llama así. 2.500 es menor que 1.070. No, En el Miss, que Océano Pacífico.
No, en el Océano la selva? Pacífico hay 1070, 1000 más 70. En la Amazonía hay 1000 más 500. 2500. ¿Dónde hay mayor cantidad de variedad de peces? ¿En los ríos de la Amazonía o en el Océano Pacífico? ¿En la Amazonía? En la Amazonía, Alexander. Para ganar puntos. Claro, en el mar que nos corresponde a nosotros, en el mar de Grau, que es la parte del mar que corresponde al Perú, porque nosotros tenemos una parte de mar que nos corresponde, ¿no? Del Océano Pacífico que se llama el mar de Grau. Ahí hay 1070 variedades de peces. Pero en la Amazonía tenemos 2500 variedades de peces. El doble y un poquito más todavía, porque el doble sería 2140. Tendríamos 360 más todavía del doble. 2500 variedades de peces. ¿Por qué? Porque tenemos tantos ríos, pues chicos. O sea, yo solamente lo ponía como para que ustedes analicen de la gran cantidad de peces que podemos tener en estos ríos de la Amazonía. Muy bien. Hay temporadas de estos ríos en que se produce, pues, que salen los ríos. Ya no caben su curso, ya no caben, salen. Y cuando salen, cuando hay una creciente de lluvia, estos se van a inundar algunos espacios grandes de territorio que se conocen como tahuampas o aguajales, ¿no? Y estos son lugares preciosos, paradisíacos, que la selva lo aprovecha para hacer turismo. Y aquí van a crecer, pues, los cocos, crecer las plantaciones de aguajales, de cocos, de palmeras, ¿ya? Hermosas plantaciones por la cantidad de agua que se va a desperdigar. Otra característica, son ríos navegables a lo largo de su curso medio e inferior. En el superior ya sabemos que no, porque estos ríos caen con una furia que imagínate, pues, y además, ¿quién va a tener una embarcación a 3000 metros sobre el nivel del mar? En un cerro, nadie quiere, pues, ¿no? Tendría que ser una avioneta ahí en un río, digo yo, cosa que no existe. Muy bien. Principales ríos que van a dar origen al río Amazonas. Los ríos chicos son como, a ver, ¿cómo les puedo decir? Se van uniendo y van dando paso a otros ríos más grandes, ¿no? A esto se llama la confluencia, la unión. Entonces, hay dos ríos que se unen para formar el gran río Amazonas. Y estos ríos son el río Marañón y el río Ucayali. No lo olviden. El río Marañón y el río Ucayali se unen y ahí se forma el río Amazonas, mucho más grande. Pero el río Marañón y el Ucayali de por sí ya son ríos, pues, caudalosos ya. Pero si se juntan los dos, imagínense, mucho más grande. Sus principales afluentes, ¿qué es un afluente? Es cuando las aguas se vierten. O sea, en un río tiene poca agua, pero si otro río llega y se une, le da más agua, va sumando, pues, ¿no? Y así se va sumando y se van haciendo los ríos mucho más grandes. Entonces, ¿cuáles son los ríos que le van a vertir agua para que pueda darse el río Amazonas? Por la margen izquierda tenemos al río Putumayo. Pero el río Putumayo no tiene su origen en territorio peruano, sino en territorio ecuatoriano, ¿ya? Y va a servir de límite natural entre Perú y Colombia. O sea, este río nace en Ecuador, sirve de límite con Perú y Colombia, ¿no? Y se llama Putumayo. Es increíble cómo la naturaleza nos une, ¿no? Y aquí nos une a Ecuador, donde nace el río, como frontera con Colombia, Perú y Colombia, con Brasil, porque esta agua pues al final se va a unir al río Amazonas y va a desembocar en el Océano Atlántico. Imagínense la maravilla. Muy bien. El río Napo es otro río que va a nacer al suroeste de Quito, en Ecuador. Son dos ríos que nacen en Ecuador, Putumayo y Napo. Si yo les hago la pregunta, ¿cuáles son los ríos que nacen en el Ecuador y que se van a unir en el cauce para dar origen al gran río Amazonas? Ustedes me van a decir el río Putumayo y el río Napo. Muy bien. Este río tiene su origen
al sudoeste de Quito. Muchas gracias. Es el río más caudaloso de los afluentes peruanos, el río Napo, ¿ya? Este río tiene una historia muy bonita. El español Francisco de Orellana, en el año de 1542, justo cuando el rey Carlos V hizo las leyes para la creación de los virreinatos del Perú, recuerden la fecha, tienen que unir las fechas, ¿ya? Este hombre ingresó al río Napo, ¿ya? Y siguiendo el río Napo, descubrió el río Amazonas. Entonces, ¿quién descubre el río Amazonas? Porque, a ver, antes pues nadie sabía cómo se llamaban los ríos. Cuando se descubre América empezaron muchos descubridores. Y por ahí llega pues, siguiendo la ruta, el curso de río Napo, Francisco de Orellana va a descubrir el río Amazonas en el año de 1542. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque es el río más largo y caudaloso del mundo, pues. Siempre los primeros hay que hacerles una historia. Muy bien. Y tenemos también al río Nanay. Ya tenemos al río Napo y el río Putumayo, que son ríos que van a nacer en Ecuador, ¿no? Y que son importantes, pero tenemos otro río que es el río Nanay. Este río se desagua al norte de Iquitos. Al norte de Iquitos, ahí es donde va a ingresar para que al final dé agua también, alimente al río Amazonas más adelante, ¿no? Paso a paso, va uniéndose. El río Nanay. Eminentemente el río Nanay sí es peruano, ¿ya? Pero el río Putumayo y el río Napo nacen en el Ecuador. Muy bien, listo. El río, por la margen derecha, tenemos 3 ríos más que van a vertir agua al río Amazonas para que se haga más fuerte. Muy bien. El río Yavarí. Este río tiene una longitud de 1.200 kilómetros, ¿ya? Y va a servir de límites entre Perú y Brasil a lo largo de todo su curso. Miren, hay un río que sirve de límites con Perú y Ecuador y Colombia. Ese es el río Putumayo. El río Yavarí va a servir de límites entre Perú y Brasil. ¿Ves? Hay otro río que fue descubierto por Francisco de Orellana, que nace en Ecuador, fue descubierto, es el río Napo, y que siguiendo el río Napo va a llegar al río Amazonas. Y hay otro río que es el río Nanay, que es eminentemente peruano, pero que justo en la ciudad de Madre de Dios es donde se va a unir pues a la margen, por la margen izquierda, para luego vertir sus aguas en lo que más adelante viene a ser el río Amazonas. Porque el río Amazonas lleva ese nombre cuando se juntan 2 ríos, Marañón y Ucayali. Y ahí, una vez que se junten los dos, ya hace un solo río grandote. Miren mi brazo. Acá están delgados, pero si yo los uno ya es grande, entonces el río ahí crece. Y a partir de que se junten esos 2 ríos, nace el nombre de río Amazonas. Muy bien. Luego tenemos el río Purús, que es un río muy sinuoso. Cuando yo digo la palabra sinuoso, chicos, hago esto, ¿no? Yo diría un río medio en forma de culebra, de serpiente, ¿no? Así. ¿Ya? ¿Te vean así esos ríos? Es ese río. Es ese río Purús, hace así, muchas vueltas. Pero sus aguas son blancas y tiene una exuberante belleza natural en su curso. Si nosotros iríamos siguiendo el curso del río, dice que iríamos apreciando una maravillosa naturaleza. Mide 3.590 kilómetros. Va a atravesar Perú y también Brasil. 2 países, hermanos. ¿No? Muy bien. Y tenemos el río Madre de Dios. Este río se encarga de drenar, ¿no?, todo el flanco oriental de la cadena oriental de los Andes, del sur y del centro, todo. El agua de todos estos 3 se van a unir en este río Madre de Dios, que este río sí es eminentemente peruano. Todos estos ríos, Yavarí, Purús, Madre de Dios, Nanay, Napo, Putumayo, van a vertir sus aguas en 2 ríos, Marañón y Ucayali. ¿Ya? Estos 2 ríos se unen y van a formar el gran río Amazonas. Muy bien. Ahora hablamos solamente del río Marañón. Este río Marañón fluye por todo el territorio peruano. Cuando se une al río Ucayali, va a formar el río Amazonas. ¿Ya? Este río hace confluencia, se une con el río Ucayali cerca de Nauta, en Loreto. Marañón se une con Ucayali
para dar más fuerza y luego va a formar parte, va a vertir sus aguas al gran río Amazonas. El río Marañón tiene dos momentos, el Alto Marañón y el Bajo Marañón. En el Alto Marañón sus aguas son muy fuertes, pues muy pendientes. Ya ustedes saben, cuando yo les hablo de alto significa caídas fuertes, ¿no? Es como un cerro, pues ustedes cuando bajan, igual, pero cuando ya estamos en el llano, cuando yo les hablo llano, es cuando uno camina tranquilo. Entonces, los ríos comúnmente en la parte alta no hay navegación. Comúnmente la navegación es cuando yo digo Marañón Bajo, ahí sí, ¿no? Entonces, tenemos dos momentos del río Marañón, el río Marañón Alto y el río Marañón Bajo, ¿ya? Y este río va a confluir con el río Ucayali para formar el río Amazonas, eso ya lo sabemos. Marañón y Ucayali forman el río Amazonas. El río Ucayali, ¿no? Este río se forma de la confluencia de dos ríos, el río Urubamba y el río Tambo. El río Urubamba viene desde Cusco, de la ciudad imperial, del Valle Sagrado de los Incas, donde ellos sembraban abundante maíz. Cuando recuerden Urubamba es Cusco. Y el río Tambo, que está ubicado al sur de Loreto, ¿ya? Este río va a discurrir su agua por toda la vertiente oriental de los Andes peruanos, ¿no? Este río también es bastante grande. Y luego tenemos al río Guayaga, que va a nacer en el nudo de Pascua. Todos nacen en las cordilleras, mis queridos estudiantes, pero como el Perú es tan largo, la cordillera es toda, entonces van a nacer en diferentes puntos, pero todos nacen de la cordillera de los Andes. Muy bien. Entonces el río Guayaga va a formar unos valles interandinos de Ambo y Huánuco. Es un río que le va a dar vida a estas dos ciudades. Huánuco es una región del Perú y Ambo es una ciudad muy grande que pertenece a Huánuco, ¿no? Y esto va a servir para que estos valles que irrigan las aguas con el río Guayaga van a sembrar caña de azúcar. Y en esta parte de Ambo se va a vender bastante azúcar, bastante ron de caña, también un producto especial que se saca de la caña, que es como un macerado de azúcar para las personas que sufren de diabetes, ¿ya? Todo eso se trabaja en esta parte de Huánuco. El río Urubamba, eminentemente el río Urubamba es el río de los dioses, pasa por la ciudad imperial del Cusco, ¿no? Y va a tener los valles sagrados de los incas en el pasado y también ahora. En la actualidad se siembra abundante maíz en este valle. Muy bien, y el río Mantaro es eminentemente serrano, es andino, es un río importante, porque le va a dar vida a los valles de Jauja, Junín, los sembríos de papa, va a ayudar económicamente a fortalecer la economía de los campesinos de estos valles. Es una de las zonas más bonitas que tiene el Perú, unos valles preciosos, ¿no? El río del Mantaro, abundante, más de 2.000 variedades de papa justamente de estos pueblos tan bonitos, importante fuente para la economía de nuestro país, el río Mantaro. Muy bien, ¿ven? ¿Qué importante es? Ahora hablamos de la vertiente del Titicaca. Características, ríos cortos. ¿Cuántos ríos importantes? El río Suche, el río Huancané, río Ramis, río Coata e Illave. El más importante de todos, el río Ramis, el más largo de todos. ¿Cuánto mide este sistema hidrográfico? Pues esta vertiente hidrográfica es alrededor de todo el lago Titicaca, 8.380 kilómetros. Se encuentra a una altura de más o menos 3.500. Es el lago más alto del mundo. Qué afortunados somos, ¿no? Es el lago más alto del mundo. Esta vertiente es importante porque en su curso de estos ríos van a formar los valles maravillosos que van a servir para beneficiar a las comunidades campesinas. Si bien es cierto, va a cruzar, muchos de estos ríos van a cruzar por zonas páramos, que va a decir que no se siembra, pero crece un nicho, una plantita, como un musguito, que va a dar vida a la ganadería, a la alpaca, a la llama, al guanaco, que va a alimentar a nuestra gente de Puno. Característica de los ríos de esta vertiente. Ríos cortos, torrentosos,
igualito que los de la selva, en su parte alta, porque todos los ríos nacen de la cordillera, en la parte superior muy torrentosos, fuertes caídas de agua, pero en la parte media y en la parte inferior, no, muy bonito, muy lindo, ¿no? Va a servir para dar agua a los valles, también a las zonas de pasto del Puno, ¿no? Son de régimen irregular, aquí sí. Hay temporadas que hay abundante agua y hay temporadas que los ríos son bastante escasos, ¿no? No es como en la selva, que todo el año hay agua. Y su cuenca es endorreica. Esa palabra, ¿qué significa esa palabra, chicos? Que solamente un río va a salir del lago Titicaca. O sea, va a desaguar, en otras palabras. Desaguar significa caer, botar, ¿ya? Y justamente tiene ese nombre, pues se llama río desaguadero, que salen las aguas del lago Titicaca y se van a ir al país de Bolivia. ¿Listo? Y las aguas que salen del lago Titicaca van a formar otro lago llamado Lago Popó. Lago Popó. Muy bien. Por eso se llama cuenca endorreica, porque no se ve por dónde se filtra, posiblemente por debajo filtre el agua, pero no se ve que hay grandes caídas de agua, solamente una que es el río Desaguadero. Muy bien. Principales ríos, el río Suche, ¿ya? Este río tiene su origen en la laguna de Suche, en los deshielos de los nevados de Palomani y Culijón. Todos los ríos nacen de la cordillera. Pero a diferencia de este va a formar una laguna que se va a llamar Suche. Y de la laguna sale el agua, pues, que va a formar el río Suche. Así de simple. ¿Ya? Pero va a servir para parte de su recorrido para la frontera entre Perú y Bolivia. El río Huancané también es conocido como el nombre de río Putina. Recuerden de los hombres que salieron del lago Titicaca para irse y formaron el imperio de los incas. ¿Qué idioma hablaban? El putina, no hablaban el quechua, ¿ya? Y por eso que se conoce este río como río Putina. ¿Por qué? Porque está pues en el lago Titicaca, en la meseta del Callao. Así se llama en la parte superior, en la parte alta. Pero en la parte más baja ya llega pues a desaguar al lago Titicaca, este río Huancané, ¿no? En la parte más alta se llama Putina y en la parte media, ya al momento de desembocar o de caer sus aguas al lago Titicaca, lleva el nombre de Huancané. Si yo les pregunto, el río Huancané en la superficie, en su curso superior, ¿qué nombre tiene? Putina. O sea, tiene dos nombres este río, en la parte alta, Putina, y en la parte baja, Huancané. El río Ramis es el más largo, el más importante de la vertiente de la olla del Titicaca, ¿ya? Estos también se forman en los glaciares de Aricona, todos se forman en la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero va a pasar por pueblos maravillosos, ¿ya? Como el pueblo de Potó, San Antón, Azángaro, hasta llegar al norte del Titicaca, donde va a vertir sus aguas. En algunas épocas, este río Ramis es navegable cuando hay abundante lluvia, ¿ya? Pero embarcaciones menores, pues, ¿no? En su desembocadura tiene una diferencia, que este es muy ancho va a caer, a 100 metros de ancho es este río, 100 metros, enorme, para que caiga, y su caída va a ser una profundidad de 9 metros a la olla del lago Titicaca. Miren la fuerza, es como que un buzo, alguien se tirara y no puedes parar, pues, ¿no? 9 metros va a caer el agua y luego va a empezar a llenar, ¿no? Esa caída la hace el río Ramis, que es el más importante, y va a dar vida también a las extensas zonas de pasto, para dar vida también a la actividad de la ganadería. El río Coata se va a formar en los nevados de Jatumpunta, nuevamente nevados, chicos, ¿ya? Es importante porque este río va a pasar por zonas, se llama esteparios, donde van a crecer ese pasto que les digo yo, que es un pasto muy duro, pero que sirve de alimento pues a los animales, ¿ya? Y también va a apoyar a desarrollar la actividad ganadera y pesca, ganadería y pesca. Y el río Desaguadero, como su nombre lo dice, sale del lago Titicaca y va a terminar en otro lago llamado Popó, pero que ya va a estar en Bolivia. Se dice desaguadero porque la palabra dice desagua, pero también es importante porque una parte de este río pues sirve de frontera entre Perú y Bolivia.
Muy bien, estudiantes. Bajemos la ficha ahora, que ustedes también seguramente la tienen. ¿Ya? Yo ya la tengo bajada, Miss. Ya, muy bien. Entonces vamos ahora a abrir la ficha y yo sé que ustedes van a responder muy rápidamente. Ya, ahora sí. Muy bien, listo. Veamos acá. Dios mío. Voy a dejar porque voy a dejar de compartir, ¿ya? Lo que pasa es que esta ficha está marcada ya. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar lo que he marcado para que ustedes puedan ayudarme a responder. Muy bien, ahora sí. Ahora sí lo comparto con ustedes. Ahora sí, mis queridos estudiantes. Muy bien, toditos podamos participar. ¿Con qué otro nombre se conoce a la vertiente ay, Dios mío. A la vertiente, estoy acá, me faltó completar, hidrográfica del Amazonas? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la vertiente hidrográfica del Amazonas? ¿Quién me quiere responder? Vertiente Antártida. Si vamos a suponer que este río sigue por Brasil, ¿en qué océano estaría cayendo sus aguas? Atlántico. En el océano Atlántico. Entonces, ¿con qué nombre se le conocería a la vertiente hidrográfica del Amazonas? Vertiente hidrográfica del Atlántida. Atlántico. Muy bien, muy buen análisis, Cami. Muy buen análisis, ¿o no? La vertiente hidrográfica del Atlántico. Muy bien. El río Amazonas se va a formar cuando dos ríos muy fuertes, muy caudalosos se van a juntar. ¿Quiénes son esos ríos? Se llama la palabra confluencia. Chiquititos, pueden participar todos. A ver. Querido Joshua, hoy usted está callado. ¿Qué pasa, Joshua? Me preocupa. Dios mío, usted siempre es muy hablador. Sí, es que no sé si será que se está malogrando tal vez mi micrófono, que es mi cámara, o tal vez es mi internet. Por eso no he respondido. Ah, ya. Pero ahora sí, ya, Joshua. Dos ríos van a confluir, van a unirse para formar el gran río Amazonas. A ver, intenten pues con las respuestas. A ver, chicos. ¿Cuáles son esos Río dos ríos? Marañón y Río Cayali. Sí, el río Marañón y el río Ucayali. Muy bien, Joshua, muy bien. ¿Cuál es el río más extenso del territorio de Puno? En Puno, del lago Titicaca. ¿Cuál es el río más extenso? Y el más importante No, también, de la vertiente hidrográfica del lago Titicaca. Chicos, ¿no han estado participando? no me acuerdo, Fabián, creo que era el río Suches. tiene un nombre como ¿cómo se llama? Estos egipcios. Ramis. El río Ramis. Los demás estudiantes, por favor, también. Esta semana estamos en exámenes. El río Ramis. No me ¿Qué río acordé, se no me acordé, no me convierte en una acordé, por eso me importante puse a pensar. fuente en la economía del Perú? En la economía del Perú, no solamente del lugar Cayali. que da abundante papa. Abundante papa. Es un río andino, es un río serrano. Que va a formar los valles de Jauja, chicos. ¿No han estado presentes en la clase, chicos? ¿Qué río se convierte en una fuente importante de desarrollo económico para el Perú? Si yo les digo que es un río serrano, busquemos una palabra serrana, a ver. Mamantaro. ¿El río?
Mantaro. El río Mantaro, muy bien. Este río va a servir de límite entre Perú y Brasil. Entre Perú y Brasil. Madre de Dios. No, el río Madre de Dios es eminentemente peruano. Eminentemente peruano. El río Yavarí. El río Yavarí es un río que sirve de límites entre Perú y Brasil. Muy bien. Esta vertiente, me refiero de las tres, esta es una fuente importante de recursos naturales. ¿A quién beneficia? Estamos hablando de la vertiente de... Beneficia a las centrales hidroeléctricas y ya, eso beneficia a las sí, comunidades campesinas. eso si hablamos de la vertiente del Océano Pacífico, pero cuando hablamos de la vertiente del lago Titicaca, estos ríos... Beneficia a las comunidades campesinas. Muy bien, ven la diferencia solamente con una palabra. Esta va a beneficiar a las comunidades campesinas. ¿Quiénes van a desarrollar, qué actividades van a desarrollar en Puno? La cosecha, la Claro, la pesca. siembra y qué más.